La idea es compartir algunas reflexiones con ustedes sobre el tema de últimos días de vida y después, un poco más en profundidad, el tema de la sedación paliativa. ¿Sí? ¿Ven bien ustedes ahí? Bien. A ver, yo les propongo que individualmente pensemos y después en grupos pequeños, ahí con los que tienen en las sillas junto a ustedes, a ver qué consideramos que es el buen morir. Si tuviéramos que hacer como una receta para el buen morir, ¿qué ingredientes le ponemos a esa receta? En base a la experiencia que cada uno de ustedes pueda tener de haber asistido a alguna persona en el final de la vida, ya sea un paciente. ¿Algunos quieren compartir lo que estuvieron trabajando sobre lo que consideramos importante para el buen morir? ¿Sí? Alguno de los aspectos, aunque sea. Buenos días, compañeros. Buen día. Pues, también buen morir relaciona muchas cosas. Primero, para mí, principalmente tener un apoyo emocional, un acompañamiento, con con serenidad, ansiedad, el respeto y el calor. Bueno, muchas gracias por compartir lo que trabajaron, ¿sí? ¿Algún otro grupo que quiere agregar algo o decir algo diferente? Pues mi experiencia en lo que yo más veo esa o lo que ellos sienten que les puede dar un alivio en su último día, he visto cuatro cosas bien comunes que se repiten. Uno, que esté libre del dolor, que pueda, bueno, que esté también libre de insomnio, porque esto es lo que ellos aquejan bastante. Otra cosa es que buscan siempre al final tener una comunión o estar en paz con la compañera, con Dios. Siempre buscan esto en sus etapas. Además, estar rodeado de las personas que ellos aman y que estén en un entorno agradable, confortable y que puedan cumplir incluso sus últimos deseos. Este, lo que ellos quieren es ver a su perrito por última vez, ver a un familiar que tal vez están peleados, que no se hablan desde hace mucho tiempo. Entonces, tener esas conclusiones o darle como fin a esas cosas que quedaron pendientes, es tener en ellos mucha paz. Gracias. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muy bien. También acá, ¿no es cierto? El alivio del dolor y de otras molestias, pero otros aspectos que van más allá de lo estrictamente, llamémoslo médico, ¿no? Como el morir en paz, el reconciliarse con algún ser querido que estaban distanciado, el estar en un contexto que les resulte oportuno, ¿m? Toda la cantidad de reflexiones que trajeron. Perfecto. Bueno, lo que queremos hacer es que este tema, que por mucho tiempo quedó como afuera del aprendizaje en la salud, ¿sí? Volver a incorporarlo, porque es la última oportunidad que tiene una persona, que tiene ese paciente que estamos asistiendo, ¿sí? De disfrutar de la vida, ¿no? Si aún en el momento final
si logra estar aliviado, acompañado, reconciliado, etcétera, eso va a ser mucho mejor que si muere en un grito de dolor, con un sufrimiento y en situación de abandono, etcétera. Entonces, por supuesto que esto va a depender mucho de la persona que está en la situación de persona muriente, pero también va a depender mucho de cómo podamos facilitar que estos aspectos realmente se logren, se alcancen. Por eso la importancia de trabajar sobre estos temas, ¿sí? De tantas aproximaciones que hay, yo les comparto esta que ya tiene unos cuantos años, de la Academia Nacional de Medicina Americana de los Estados Unidos, que habla de una muerte libre de sufrimiento evitable para pacientes, familiares y cuidadores, congruente con los deseos del paciente y su familia y consistente con los estándares clínicos, culturales y éticos. Y esto es interesante porque, por un lado, habla de libre de sufrimiento evitable. Sabemos que hay una parte del sufrimiento que no vamos a poder evitar, pero sí hay parte que podemos evitar. No solo para la persona muriente, también para los familiares, los cuidadores, incluyéndonos a nosotros, que tenga que ver con la voluntad de ese paciente y sus deseos, y también en el contexto concreto de los estándares clínicos, culturales y éticos, y puede ser que un buen morir en Nueva York sea diferente a un buen morir en San Salvador o en Qatar, ¿no? Por poner diferentes contextos culturales, no solamente geográficos. Esta imagen, a ver, ¿quién reconoce esta imagen? ¿De qué flor se trata? ¿Alguno la identifica? Es la flor del cerezo, ¿sí? Es la flor del cerezo, que sobre todo en la cultura oriental tiene mucho simbolismo, ¿sí? Además de la belleza propia de la flor del cerezo, que tiene que ver justamente con la belleza, pero también con un aspecto que es la brevedad del tiempo, ¿no? Porque sabemos que el cerezo florece por poco tiempo y sin embargo lo bello que es. Entonces, a mí me resulta una imagen muy reconciliadora con la imagen de nuestra propia vida, ¿no es cierto? Que quizás la veamos como corta porque quisiéramos vivir más, quisiéramos ser inmortales, pero eso no le quita la brevedad que pueda tener la vida, no le quita la belleza que podemos descubrir en ella, incluso cuando estamos en el final de la vida, porque el cerezo no pierde su belleza cuando está en el final de este florecer, sino que al contrario se realza. Y vamos a abordar este tema primero con algunas reflexiones generales sobre la medicina y el morir, después hablar de la evidencia científica actual y terminar yendo un poco a la experiencia personal que podamos tener sobre el fenómeno del final de la vida. En la, en la era precristiana, desde la medicina hipocrática, lo prudente era apartarse del muriente. ¿Por qué? Porque el que hacía de médico, lo que tenía que hacer era corregir los desvíos de la naturaleza. Pero el morir no es un desvío de la naturaleza, sino que es una parte inherente a la naturaleza. Entonces, por eso se le pedía al médico que se aparte del muriente, porque ahí no había un desvío, sino una situación natural. Claro, este apartarse del muriente evita la obstinación terapéutica, el ensañamiento, pero también impide la posibilidad de estar acompañando y aliviando, aún
cuando uno no puede evitar ese fenómeno de morir. Después, a lo largo de la historia, aparece la muerte como amiga, la figura del hospice antiguo, etcétera, hasta el concepto actual de la atención paliativa. ¿Mm? Hipócrates advertía sobre el pecado de ibris, que sería como el pecado de soberbia. Los mortales y los médicos incluidos no estamos llamados a evitar el final de la vida. No podemos evitarlo. Entonces hay que aceptar que esto sucede. En la antigua Roma empieza el arte de los venenos, la muerte como una amiga, ¿sí? Y bueno, empiezan las primeras pinturas donde las personas se envenenan para llegar a ese final. En la medicina de la Edad Media, la muerte claramente retoma esa figura de castigo divino, por eso la figura preponderante era la del ministro de fe o la del sacerdote, ¿sí? El médico nada tenía que decir ante este designio divino de la muerte, vista como un castigo, ¿sí? Pero ahí también surgen en las congregaciones religiosas los primeros indicios de lo que se llamaba el hospice antiguo, ¿no? Que recibía a las personas en el final de la vida, sobre todo para brindarle un confort religioso, las oraciones, los sacramentos, etc. No había ahí ningún aporte científico, digamos, pero sí había una voluntad de preparar, sobre todo religiosamente, a la persona que estaba en el final de la vida. Fíjense este poema del siglo XV: consiento en mi morir con voluntad placentera, clara y pura, que querer hombre vivir cuando Dios quiere que muera es locura, ¿sí? O sea, había un consentimiento en el final de la vida, algo que hoy tratamos de esconder, ¿no? El tema de las danzas macabras en el siglo V, en el siglo XV, es un modo de socializar la muerte, no importa que sea el rey o el más pobre, todos vamos a llegar, ¿sí? Incluso con cierta sorna, el rey está ahí con todos sus oros y sus coronas, pero también está con el esqueleto porque no va a escapar, pese a su riqueza, de este final propio de la vida humana. Luego, la preparación para la muerte, la preparación para el tránsito, los textos de Lars Moriendi, aunque el propio autor se queja de que con frecuencia los familiares y los allegados más se preocupan por sus propios intereses que por el partir del ser querido, ¿no? O sea que esta especie, digamos, de interés propio existió en toda la historia de la humanidad. En el Renacimiento surge con fuerza la figura del médico con una función totalmente diferenciada. La muerte ya es producto de una situación biológica, es decir, es desacralizada, y entonces la función del médico se introduce con fuerza y es completamente diferente y empieza de algún modo a poner a un costado a la función del sacerdote, porque se ve más la muerte como un fenómeno biológico. Y más adelante, con el avance de la ciencia, ya la muerte pasa a ser un asunto casi prioritariamente médico, pero vista como una enemiga, ¿sí? Y recién al final, cuando evidentemente el médico no puede evitarla, está habilitada la inclusión de un sacerdote. Empieza la muerte para ser estudiada, ¿no es cierto?, como un fenómeno objetivo, la disección de los cadáveres, etc. Ya en el siglo XIX, ¿sí?, aparece esta muerte socializada. El moribundo
rodeado por su familia, sus amigos, incluso desconocidos. Fíjense esta pintura de finales del siglo XIX, donde incluso tienen mayor protagonismo los familiares o aquellos, digamos, que están en esta reunión, que el propio muriente, que ahí está desdibujado en la cama, uno no sabe si ya se murió o está en el proceso de morir. Al moribundo se le hacía saber de su inminente final, no solo para que se prepare desde el punto de vista de los sacramentos, sino también para que prepare el testamento, ¿no es cierto? Y aparece la figura del hospital y aparece entonces en esta dinámica positivista la realidad de que la muerte se traslada del hogar al hospital, porque es el hospital el lugar para los enfermos. Y si los enfermos no se curan, deberían morir allí. También, simultáneamente, empiezan a nacer como hospitales especiales para moribundos, muy de la mano de congregaciones religiosas como las Damas del Calvario en Francia, la de Nuestra Señora en Irlanda o el hospital, el Calvary Hospital en Nueva York. ¿Sí? Y ya en el siglo XX, la muerte aparece vedada, invisible y negada. Incluso el muerto en el ataúd aparece cerrado y vedado a la vista, como algo, digamos, obsceno. E incluso en el hospital, el clima no es seguramente el de esos ingredientes que ustedes estuvieron trabajando al inicio de la charla. Esta muerte medicalizada, que es colocada fuera del hogar, manteniendo la distancia de lo cotidiano, ¿sí? Y el mandato es prolongar la vida, y entonces empiezan estas medidas que a veces son desproporcionadas, esta obstinación terapéutica. Fíjense que un médico en un momento dijo: hoy los pacientes no mueren, el problema es que no responden a las maniobras habituales de resucitación, como expresando con ironía que, bueno, que si el paciente no es capaz de aceptar las maniobras, de responder a estas maniobras médicas de resucitación, en última instancia será una responsabilidad del paciente. De algún modo refleja muy bien el concepto de muerte medicalizada. Entonces, esa imagen del siglo XIV, de la nietita despidiéndose del abuelo en su propio lecho, puede ser reemplazada en el siglo XXI con la imagen del abuelo aislado en una terapia, conectado a la tecnología, donde la presencia humana es reemplazada por la de los recursos tecnológicos. Por supuesto que esto no habla mal de la terapia intensiva, sino que trata de hacernos reflexionar que las intervenciones para recuperar la vida tienen un límite, que es justamente el límite humano. Por eso esa premisa de tenemos que luchar hasta las últimas consecuencias es un poco peligrosa, pero también quizás sea peor el otro extremo, ya no hay nada para hacer, entonces el muriente está totalmente abandonado a su sufrimiento. Vale la pena recordar que la mortalidad del ser humano es del 100%. Por cada persona que nace va a haber una persona que va a morir. Y yo sé que en los hospitales esto se tiende a ocultar y se mira para otro lado, pero también sabemos que en el hospital donde trabajamos, en la sala donde nos desempeñamos, si no es todos los días, como mínimo varios días a la semana, alguna persona muere. Y así como nos ocupamos en otras etapas de la vida de tratar de que la viva del mejor modo posible, también hoy entra dentro de la responsabilidad de la medicina
facilitar el buen morir. Dice este filósofo argentino que la vida es una enfermedad hereditaria de pronóstico letal que se transmite por vía sexual. Es un modo de recordarnos en un lenguaje que tiene que ver con la muerte y con el sexo, los dos grandes tabúes del siglo pasado, y en un lenguaje médico, que la vida necesariamente tiene un final, y entonces tenemos que aprender entre todos cómo trabajar en ese final de la vida para que suceda a la altura de la dignidad humana. Afirmaba Marcel Proust que el verdadero viaje de descubrimiento no consiste en descubrir nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos. El hombre muere desde que es hombre, pero no hace tanto tiempo que en la medicina surgieron estos nuevos ojos que no pretendían transformar la mortalidad en inmortalidad, sino que pretenden humanizar el proceso de morir. Y ahí está Cicely Saunders, la fundadora del movimiento Hospice, que nos recuerda la importancia de tener una actitud humanitaria conjuntamente con una aptitud profesional y una organización eficiente para garantizar esa humanización del proceso de morir. Entonces, el antiguo hospice solamente se focalizaba en lo humanitario y casi exclusivamente en lo religioso, pero desde Cicely Saunders, esto incluye también la necesidad de mejorar nuestras competencias profesionales y de trabajar con una gestión eficiente, cuyo objetivo es la prevención y el alivio del sufrimiento, particularmente en el final de la vida. Entonces, lo que necesitamos hoy para garantizar el buen morir de esos pacientes que asistimos en el hospital donde trabajamos o el centro de salud o el hospice o aquella institución donde estemos nosotros trabajando, es garantizar una presencia humana compasiva, es decir, disponibilidad y actitud de ayuda, no es solo estar, sino estar compasivamente, conjuntamente con competencias, conocimientos, destrezas, ¿sí?, profesionales. Tenemos que saber cómo aliviar el dolor, cómo controlar los síntomas, qué es un cerco de silencio, cómo tratar de responderlo, etcétera, qué hacemos frente a la situación de un delirio agitado. Pero a esto se le suma el tercer recurso, que es que todo esto tiene que ser accesible y de buena calidad. Por eso hace falta una gestión eficiente. Por eso a mí me resulta tan grato que el Ministerio de Salud de El Salvador, conjuntamente con la OPS, estén tratando en conjunto con cada uno de ustedes de garantizar esa presencia compasiva, esa competencia profesional que todos los días podemos mejorar, y también desde una gestión eficiente, porque no es frecuente que las políticas de salud se ocupen de estos temas en la medida de lo que es necesario hacerlo. Recordemos las palabras de Robert Twycross: no es posible morir curado, pero se puede morir sanado. Un poco ustedes lo dijeron cuando traían esas condiciones del buen morir, morir en paz, morir encontrando un sentido, morir sereno y morir con la percepción de trascendencia. Después de esta introducción, vamos a ver, bueno, hoy en concreto, ¿cuál es la evidencia científica sobre la cual nosotros podemos mejorar nuestras competencias? Pero proponía yo primero esta introducción
que hicimos, porque las competencias, si no van ancladas en nuestro compromiso y nuestra actitud realmente de querer ser una ayuda para aquel que está muriendo, no va a funcionar la cosa, porque el primer punto justamente es la disponibilidad compasiva. Sobre eso sí necesitamos las competencias profesionales. Y este tema cada vez tiene mayor relevancia. Fíjense, una revista como el New England saca con frecuencia la importancia de los cuidados de confort en el paciente muriente en el hospital. Y en muchos programas de formación, como el de este curso intermedio, por ejemplo, se incluye específicamente el tema del final de la vida. Este trabajo me resultó interesante para compartirlo con ustedes porque nos permite ver cuáles son los temas de importancia desde la perspectiva de los pacientes y familiares para el morir en los hospitales, porque la mayor parte de nosotros trabajamos en hospitales o quizás en un hospice, pero bueno, es de algún modo una institución. Y fíjense que tanto los pacientes como familiares incluyen como temas relevantes a la comunicación efectiva, a estar involucrados en la toma de decisiones, a una atención competente que alivie los síntomas, pero vaya más allá de los síntomas, que incluye el cuidado integral, que incluya el respeto y la compasión, ¿sí? Y que genere confianza y confidencialidad. A veces livianamente nosotros hablamos de lo que le sucede a un paciente sin querer, pero violando esa confidencialidad que debiera quedar en el trato con ese paciente en particular y que no es extensible en conversaciones con otras personas. Entonces, esto es lo que les resulta importante tanto a los pacientes como a los familiares. Pero también para los pacientes, como ustedes mismos lo dijeron al inicio, el ambiente apropiado y tratar de minimizar ser una carga para los demás es importante. Y para las familias también es importante advertir el tema de los asuntos económicos, porque, claro, habrá costos que asumir, habrá deudas que saldar, habrá herencias que cobrar, etc. Y esto también es una dimensión muy ligada al final de la vida. De modo que si hablamos del cuidado paliativo como ese cuidado en 4 dimensiones, biopsicosocial y espiritual, esta lista de temas indudablemente reflejan todas esas dimensiones del cuidado. Pero ¿cuándo empiezan los últimos días de vida? Bueno, eso es reconocido como uno de los problemas más frecuentes. Hay un artículo muy reciente publicado en conjunto por el grupo japonés de Morita y el de Eduardo Brera en Houston, que habla justamente del pronóstico de los últimos días de vida. No voy a profundizar porque esto lo pueden obtener, esta bibliografía, ¿sí? Pero lo importante que predecir los últimos días de vida es importante justamente para definir los objetivos de la atención, promover la toma de decisiones, evitar intervenciones innecesarias, evitar la obstinación terapéutica, ¿sí? Y para prepararse, prepararse en la despedida, prepararse en ese trabajo de sanación, prepararse religiosamente si es que hay una fe religiosa. Todo esto facilita alcanzar una buena muerte. ¿Y cuándo empiezan? ¿Sí? Hoy, en base a la recomendación de los textos de expertos,
consideramos que los últimos días de vida comienzan cuando un equipo interdisciplinario se pone de acuerdo en que el paciente está en situación de últimos días, cuando se haya considerado eliminar causas corregibles del estado del paciente, o bien que no resulte apropiado, no pueda llevarse a cabo tratar las causas corregibles, y además que el paciente esté postrado, solo tome líquidos a pequeños sorbos, está estuporoso o en coma y no sea capaz de tomar medicación por vía oral. Cuando se dan estos requisitos, pero además el equipo se pone de acuerdo en que este paciente está en últimos días de vida, debiéramos tratar al paciente como si realmente fuera a morir en esas próximas horas o días. Los trabajos publicados demuestran que la posibilidad de que el paciente que reúne estos requisitos muera en los próximos días es superior al 90%. Ahora, ¿cuándo va a ser? Bueno, en promedio, estos pacientes van a vivir 2 o 3 días, cuando reunimos todos estos requisitos anteriores, pero a veces la muerte sucede en pocas horas y excepcionalmente se puede extender a 1, 2 o incluso 3 semanas. Lo importante es que hay un periodo de declinación irreversible, que en los pacientes oncológicos es todavía más sencillo de identificar, que anticipa una muerte muy próxima, de modo que la muerte llega como un acontecimiento previsible. Es decir, si no estamos trabajando activamente para facilitar que este proceso de morir sea apropiado, es porque estamos distraídos, porque no sabemos qué hacer, ¿sí? Porque no tenemos suficientes competencias, pero no porque no haya señales que adviertan de que el final de la vida está próximo. ¿Y qué acciones deberíamos implementar? Bueno, fuimos parte de un estudio muy prolongado que duró 3 años, que se llamó OpCare 9, que era optimización del cuidado, 9 porque éramos 9 países, 7 países de Europa, un país de América Latina, que era nuestro grupo de Argentina, y un grupo en Australia, que trabajamos revisando la literatura y buscando consenso de expertos sobre los tipos de cuidado a ofrecer en el final de la vida. Y básicamente estos tipos son 3: los tratamientos farmacológicos, las actividades no farmacológicas y el cuidado espiritual. Tratamientos farmacológicos en el final de la vida. Bueno, este grupo de expertos, integrado por más de 100 profesionales, definimos que los síntomas más frecuentes, de acuerdo a la revisión de la literatura y a la propia experiencia, en las últimas horas o días de vida, son la ansiedad, la disnea, la emesis, el dolor, la presencia de secreciones respiratorias y la agitación terminal. Y los fármacos de primera elección son los que ustedes ven ahí: midazolam para la ansiedad, morfina para la disnea y el dolor, metoclopramida para la emesis, buscapina para las secreciones respiratorias y para la agitación terminal, el midazolam para sedar y el haloperidol justamente para el delirio. Uno puede indicar otro fármaco, pero en la mayor parte de la literatura y como resultado de este trabajo publicado de consenso de expertos, estos son los fármacos aconsejables que siempre debiéramos tener disponibles cuando estamos asistiendo
a personas en el final de la vida. A nosotros nos gusta hablar de esta regla mnemotécnica, ma, me, mi, mo, mu. El manejo farmacológico en la fase final incluye el uso de metoclopramida, midazolam, morfina o antimuscarínico como es la buscapina. Dependerá, por supuesto, de los síntomas que presente el paciente. No más del 20% de los pacientes en los últimos días de vida pueden seguir recibiendo la medicación por vía oral. La mayor parte de ellos requieren otra vía de administración. Cuando el paciente está en domicilio, la vía subcutánea es la más sencilla y ahí ven un listado de fármacos que se pueden administrar por vía subcutánea. Entonces ya estuvieron trabajando este tema. También se puede usar la rectal o la sublingual. La vía intravenosa también es válida y si el paciente está internado, bueno, tampoco es una vía invasiva y por supuesto que la podemos utilizar. En el domicilio exige el manejo, la presencia del equipo profesional, por eso preferimos evitarla por una razón práctica, pero no quiere decir que no la podamos usar a la vía intravenosa. No vamos a ver esto que ya lo vieron, pero sí este listado de fármacos prescindibles que refiere la literatura. Cuando nosotros asistimos a un paciente muriente que está recibiendo vitaminas, antibióticos, hipoglucemiantes, hierro, albúmina, insulina, laxantes, diuréticos, antidepresivos, debiéramos reanalizar si estas prescripciones todavía tienen algún sentido. Yo no digo que nunca haya que prescribirla, pero en la inmensa mayoría de las situaciones son prescripciones que no tienen sentido en alguna situación muy particular de un paciente diabético, insulino dependiente, etcétera, pero sería una excepción. Entonces, de vuelta, si vemos que en el hospital donde trabajamos la mayor parte de los pacientes mueren con fármacos que no son necesarios, uno de los aspectos que tenemos que trabajar es el de elaborar guías y recomendaciones para también prescribir, para suspender tratamientos que ya no tienen sentido en esta etapa. Con respecto a la morfina, recordemos que este trabajo que tiene como principal autor a José Mario, que fue publicado hace casi 9 años, demuestra en una revisión sistemática que la prescripción de morfina en los últimos días de vida no acorta la vida. De modo que ese temor que a veces, no, porque si le doy morfina para la disnea o le doy morfina para el dolor, le estoy acelerando la muerte, carece de un sustento científico fuerte, porque esta ha sido una buena revisión sistemática publicada. Con respecto a lo no farmacológico, el grupo definió casi 1000 actividades que buscan como objetivo un ambiente seguro y placentero, privacidad, iluminación. No es prudente un lugar con exceso de iluminación, pero tampoco que esté en una oscuridad que ya parezca que la persona esté muerta, ¿no es cierto? A veces uno va a hacer visitas domiciliarias, yo llego y digo, bueno, se ve que ya murió porque está todo oscuro. No. Una luz que habitualmente se recomienda que sea natural y tangencial, que esté acorde con el clima que queremos generar. La temperatura, una temperatura que sea lo más agradable posible. El tema de los sonidos, evitar televisores, radios puestas en alto volumen, evitar el cuchicheo de varias personas que están hablando y que pueden exacerbar la confusión y el delirio en quien está muriendo. Y en la medida de lo posible,
todo aquello que ayude a mantener conexión con la vida cotidiana hasta el último momento. El cuidado del cuerpo, que incluye, yo lo pongo ahí, los cuidados de la boca, porque a veces pasa que uno ve a un paciente muriente y parece que está bien cuidado, y cuando le examinamos la boca, aparece una boca sucia, contaminada, donde incluso puede aparecer algún comprimido, alguna pastilla que el familiar dice, pero esto se lo dimos hace como 4 días, ¿eh? Y todavía quedó ahí en la boca. El cuidado de la boca es un gesto humano y compasivo, muy elocuente de la calidad del cuidado que recibe una persona en el final de la vida. El reposo visceral, evitar el globo vesical, ¿sí? El bolo fecal, etc. La comunicación, que no necesariamente es la verbal, el contacto corporal, el tacto como lenguaje, y también los rituales religiosos, legales y profesionales que habrá que tener en cuenta en cada situación. Y pasa en los países donde hay una religión muy predominante, que si muere una persona de un credo, digamos, poco frecuente, uno no sabe bien qué hacer. Entonces también tenemos que nosotros formarnos en los rituales, no solamente los habituales, sino aquellos propios de las minorías. Con respecto a la hidratación y la nutrición, también en los últimos días de vida, también hay revisiones sistemáticas que demuestran que los beneficios de hidratar en los últimos días de vida son muy limitados, y no superan la carga, la toxicidad que produce. O sea que, en principio, los pacientes no deben morir con un plan de hidratación y mucho menos con un plan de nutrición, salvo que uno justifique por alguna razón en particular que ese paciente requería esa hidratación. Aún así, nunca se recomienda que el volumen de hidratación en un paciente muriente supere los 500 o como mucho los 1000 mililitros por día, porque el exceso de hidratación puede condicionar el agravamiento de secreciones, el edema pulmonar, las náuseas, los vómitos y los edemas. El cuidado espiritual, respeto de la dignidad, evitar el aislamiento existencial y el cuidado integrado biopsicosocial espiritual. La importancia de la esperanza. Cada vez más hay publicaciones sobre la esperanza, pero nos gusta hablar de la esperanza como una búsqueda de sentido. Ayudar a que el paciente encuentre ese espacio interior para que le encuentre un sentido y una trascendencia a esa realidad del final de la vida. Por supuesto que esto depende de los recursos propios de cada persona, pero nosotros podemos ser facilitadores de este proceso de sanación cuando nos acercamos con compasión y sin temor, y sin mentiras, porque si ocultamos la realidad de lo que sucede, lo que estamos haciendo es entorpecer el proceso de sanación. Por eso, esta frase del Talmud, si quieres descubrir lo invisible, mira con atención lo visible. Entonces, no es solo hablar de la dignidad, de la espiritualidad, de la esperanza, de la compasión, sino ser realmente quienes quienes garantizamos que el paciente tiene su boca limpia, las sábanas prolijas, está en un ambiente confortable, ayudamos al reencuentro con la familia, lo ayudamos si es necesario en ese proceso de reconciliación a través de los distintos miembros del equipo y si es necesario, por supuesto, del ministro de fe que corresponda. Entonces son gestos elocuentes que hablan de nuestra compasión.
Con respecto a ese apoyo psicológico y social, está focalizado en ayudar a que exprese y tolere las emociones, de algún modo a que acepte y se reconcilie, nunca como una obligación, sino como un camino que puede llevarlo a la paz interior, ¿sí? Y al decir adiós. Como afirma Robert Twycross, estas tareas para alcanzar la plenitud que muchos pacientes han logrado transitar, y entonces vemos cómo pueden morir en paz. Piden perdón, perdonan, agradecen, expresan su amor y se despiden. Y cuando nosotros somos partícipes privilegiados, facilitadores de estas tareas, sabemos que lo que recibimos es mucho más grande que el esfuerzo de haber estado ahí acompañando y aliviando a esa persona en el final de la vida. ¿Sí? Porque es de una gran sanación para nosotros mismos advertir que en algo pudimos ayudar a que una persona muera en paz. Y de vuelta, partamos por lo visible, el dolor, los síntomas físicos, pero animémonos a hablar con honestidad, a tender puentes para ver si es posible el perdón, la reconciliación, la despedida, la expresión de las emociones y todo aquello que estuvimos repasando en este encuentro. Pero recordemos que después de la muerte en lo inmediato, tenemos la obligación del trato del cadáver y de acompañar en el proceso de duelo, que es un proceso de vulnerabilidad, pero también de aprendizaje. ¿Sí? Cómo se prepara el cuerpo y cómo se trata ese cuidado post-mortem puede facilitar, pero también puede entorpecer el duelo. ¿Sí? Tenemos la triste experiencia de la pandemia, donde muchas personas vieron entorpecido su proceso de duelo, ¿sí? Debido justamente a la amenaza que resultó la pandemia. Por eso, recordemos que los cuidados post-mortem son parte del cuidado integral. Y acá también vale el trabajo en equipo. Es cierto que el trabajo de enfermería y también de otros miembros del hospital es importante, pero también los médicos podemos estar ahí acompañando, ¿sí? Acompañando al enfermero, acompañando a la familia, ¿sí? En este cuidado post-mortem. ¿Sí? Recordemos que el duelo es un proceso y que en ese proceso influyen las vivencias de la etapa previa a la muerte. De modo que cuando la muerte ocurre con serenidad, el proceso de duelo va a ser más sencillo para esa familia que cuando la muerte fue una muerte tormentosa. Hay barreras para la asistencia en el final de la vida. Pensamos que el paciente va a mejorar y entonces no aceptamos que está muriendo. Tenemos temor que si le retiramos o le prescribimos un fármaco, le estemos acelerando la muerte. No sepamos qué hacer con los síntomas. No sepamos cómo comunicarnos con el paciente y la familia. Ya vamos a hablar en otro momento del principio de doble esfuerzo. No comprendamos las barreras culturales o religiosas. Cuando esas barreras no pueden vencerse, el paciente y la familia ignoran que la muerte es inminente, el paciente va a morir con sufrimiento y propiciaremos duelos complicados. Dificultamos la despedida
va a ser más probable que haya tratamientos fútiles y se dificulta la toma de decisiones. Y ahora sí, la experiencia. Además de los aspectos técnicos, es imprescindible la reflexión sobre las emociones, la experiencia de vida y los valores de uno mismo. Puede suceder que nunca nos hemos planteado el tema del morir, no solo para con nuestros pacientes, sino para con nosotros mismos. Y entonces es lógico que no sepamos bien qué hacer porque el tema nos asusta. Y es natural que nos asuste aquello que no, de algún modo, con lo cual no nos familiarizamos. Por eso hay que advertir si estas barreras no son barreras internas, que tenemos que ir trabajando de a poco para tratar de superarlas. Porque no importa nuestra edad, somos humanos, somos finitos y como profesionales de la salud, además, estamos asistiendo a personas que van a morir. Entonces, ahora yo les propongo un breve ejercicio personal, absolutamente personal, ¿sí? Que quien quiere se involucra y quien por alguna razón no quiere involucrarse, no hay problemas, porque puede ser que esté transitando un duelo reciente, porque esta temática no le resulta todavía oportuna, porque hace poco que está trabajando en cuidados paliativos y todavía no se siente oportuno para hacer esto. Pero la invitación, que es una invitación, no una obligación, ¿sí?, es involucrarnos en un breve ejercicio personal. Un ejercicio que puedo decir, un ejercicio desiderativo, como de deseo. ¿Cómo quisieras que transcurran tus últimos días de tu vida? Yo, Gustavo, a ver, ¿cómo quisiera yo que sucedan los últimos días de mi vida? En el futuro, que no sé cuándo va a ser, ojalá sea dentro de muchos años. ¿Dónde quisiera que fuera mi final? ¿Cómo quisiera? ¿Con quién? ¿Sí? Entonces los invitamos de vuelta, es una invitación personal, esta no es para compartir con el compañero, a que en un dibujo, no con palabras, sino más bien en un dibujo, traten de representar esta pregunta: ¿cómo quisieras que transcurran los últimos días de tu vida? Donde en ese dibujo se refleje el dónde, el cómo, el con quién, etc. Quien quiera trabajar en esto, nos tomamos unos minutos, ¿sí? Quien desea no involucrarse, le pedimos silencio para no interferir con el que está haciendo el ejercicio. Mientras tanto, les propongo un tema de fondo, a ver si...
Bueno, muy bien. Eh, con la misma, con el mismo criterio que los invitaba aquel que quería hacer este ejercicio de imaginar cómo quisiera que suceda sus últimos días de vida, algo totalmente personal, también ahora puede suceder que alguno de ustedes quiera compartir algo de lo que hizo en ese dibujo. Días, me gustaría Ahora sí. los últimos días transcurran en un hospital, la pared con muchas mariposas, imágenes, ¿verdad? Y sobre todo que sea mi hija quien me acompañe. Bueno, Buenos días. Bueno, yo como visualizaría mis últimos días, sería en la casa con mi papá. Me gustaría, como tengo dos mascotas, que los dos estén conmigo hechos bolitas, como solimos dormir todos los días, viendo mi serie favorita, poder comer lo que quiero comer, y me gustaría estar bajo mis propias condiciones, sin reproches, sin traer de mi familia, sino que respeten la decisión que he tomado para estar cómodo. Eso sería. bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos a dejar acá, yo sé que varios los vi ahí, la mayoría haciendo el ejercicio, ¿no? Pero fíjense, a propósito de estos ejemplos, esto lo hemos hecho en muchos cursos, ¿eh? Yo le digo lo siguiente, si pusiéramos el ranking de compañías, ¿sí? Las mascotas, perros, gatos, a veces pájaros, etcétera, figuran mucho mejor ubicadas en el ranking que la presencia de un profesional de la salud. Qué interesante. Queremos estar con nuestra mascota, lo que menos queremos es que esto sea algo medicalizado. Aparece también mucho más frecuente elementos de la naturaleza, la presencia del sol o una música o el verde o el mar, depende un poco cada uno donde vive, mucho más que una sonda nasogástrica, una sonda vesical o cualquier, digamos, intervención que sea imaginable. Por supuesto que este es un ejercicio abstracto y que después en la realidad las cosas pueden suceder diferente. Pero lo que quiero llamar la atención es que muchas veces, para la inmensa mayoría de los pacientes, gran parte de lo que ellos quisieran que suceda es posible que suceda. Entonces, no nos encaprichemos en medicalizar lo que para nosotros es valioso cuando estamos hablando justamente de la última oportunidad que tiene una persona de ejercer su autonomía y de vivir este momento final del modo apropiado para sus valores, sus creencias, etc. Entonces, es solamente un ejercicio disparador de la reflexión y también disparador de que es bueno que vayamos pensando cómo quisiéramos nosotros mismos que esto sucediera y advertir que a veces nos cuesta hablar de estos temas. Fíjense que tal cual lo dice este documento francés sobre el tema, la muerte ajena nos confronta con nuestra propia finitud. Y también es verdad que cuando acompañamos a otra persona en el morir y vemos que muere en paz, eso también nos confronta, pero de una manera de sanación con nuestra propia finitud, porque vemos, bueno, si esta persona pudo morir en paz, yo tengo la esperanza de que yo también lo logre recibiendo en mi momento un cuidado apropiado. La atención a la persona del moriente incluye todos estos, es todo un proceso, esto lo saben muy bien los enfermeros, ¿no es cierto?
donde la comunicación es un aspecto, tenemos que comunicarnos entre nosotros, con el paciente y con la familia. Tiene que haber un plan de acción, ¿sí? De vuelta, hay señales como para advertir que el paciente está muriendo, no miremos para otro lado. Y por eso nuestro grupo tiene una visión compartida con este grupo internacional colaborativo para el mejor cuidado de la persona muriente, donde la visión es un mundo donde todas las personas tengan como parte integral de su vida una muerte digna con el apoyo del mejor cuidado personalizado posible. Entonces los invitamos a sumarse a esta visión, porque de vuelta, también es una responsabilidad nuestra el facilitar una muerte digna con el mejor cuidado posible. Y para eso nos basamos en este modelo 1040, que tiene 10 principios fundamentales de cuidado con 40 objetivos. Esto todo lo tienen en la bibliografía, pero vamos a hablar solo para recordar los 10 principios fundamentales de ese programa que adherimos. El primero, el reconocimiento de que la persona se encuentra en situación de últimos días u horas de vida debe hacerse en equipo y debe ser documentado. El segundo, la comunicación de la situación debe ser compartida y mientras sea posible y adecuado con el paciente y sus allegados. Tercero, el paciente y sus seres queridos deben tener la oportunidad de discutir deseos, sentimientos, etc. Cuarto, se debe prescribir anticipadamente la medicación para el control de los síntomas prevalentes. Quinto, toda intervención clínica debe ser revisada y personalizada. 6. Debe revisarse la necesidad de hidratación artificial, incluyendo el inicio, la continuidad o la suspensión de esa hidratación. 7. Lo mismo con la alimentación artificial. 8. Debe haber una comunicación y discusión completa del plan de cuidado. 9. Existir reevaluaciones periódicas, ¿sí? Que si el paciente está internado, la hacemos cada 4 horas. Todo esto forma parte de nuestro protocolo. Y 10, el cuidado del paciente y aquello que sea importante para él debe ser tenido en cuenta después de la muerte para asegurar que sea digna y respetuosa. Bueno, yo les agradezco el involucramiento, ¿sí? Porque hemos estado trabajando más de una hora sobre un tema que a priori parece espinoso, ¿sí? Les repito esas palabras de Cicely Saunders: importas hasta el último momento de tu vida. Es más, hasta las recreamos porque decimos también nos importa el cuidado post-mortem. La medicina no es solo prevenir, diagnosticar y tratar, también es acompañar en el final de la vida. Y ese grupo colaborativo incluye 23 países. Sé que en alguno de estos proyectos José Mario ha estado involucrado y nos gustaría que de a poco nos vayamos sumando. Y les dejo una pregunta para que les quede a título personal, como una reflexión para los próximos días. ¿Cuál es mi aporte o cuál considero yo que debe ser mi aporte para humanizar el proceso de morir en el lugar donde trabajo?
Seguro que hay barreras, pero esas barreras tendrán que ser identificadas y ahí tiene que estar mi compromiso para tratar de humanizar el proceso de morir. Bueno, les agradezco la atención, ¿eh? Les propongo un minuto de descanso porque tenemos que seguir, ¿no es cierto, William? Sí, así es, doctor.